sección con el Sí. señor. Una nueva vieja sección, porque ya Una trajo nueva alguna vieja, historia ya una les vez. he traído Acel, algunas. ¿cómo era? Le traje la de la cantante. No me sale el nombre. Selena. Selma me salió. Selena, después le Patti, traje Selena. la del basquetbolista que lo mató el hermano, Sí, teóricamente. es Esa, muy está- buena. esa estuvo buena. Esa te daba miedo. Y búsquense Este- un almohadoncito porque se caen de ojete en serio cuando se las cuento. No, la silla, mirá la silla que trajo Germán, no nos Hermosa, caemos ni en pedo. hermosa. Mirá, Gerard, mira, ahí tiene. ¿Ve que ahí en la pantalla le empiezan a aparecer algunas fotos? Ah, mira. Estamos hablando De de, qué antaño. época más o Estamos menos. hablando de la época de De antaño, pre-guerra mundial. Segunda o primera. Pre-segunda guerra mundial. De entreguerras, digamos. Estamos hablando, claro, Los entre guerras, 30. estamos hablando de los 30, año 36, por ahí. ¿eh? Bueno, esto es la historia de Gino Bartali. Gino Bartali. ¿Quién era Gino Bartali? Gino Bartali nació en la zona de la Toscana. Claramente un ciclista. Claro, más precisamente el 18 de julio de 1914 en Ponte Ema, Florencia. Con tema, mira vos. ¿Qué pasa? Gino Bartali estaba criado en una familia muy pobre, ¿no es cierto? Muy creyentes, muy católicos. Sí. Que el padre, cuando él era adolescente, le dijo: mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a conseguir un trabajo. Y le consigue un trabajo en un taller de reparación de bicicletas. Ah, mira, está rezando en esa foto. En un taller de reparación, sí, porque era de la Acción Católica también. Mira. Ahí van a ver algunas fotos muy... Tiene la muy camisa amarilla puesta. Claro, muy significativa. Ganó el Tour de France. Exactamente. Pero escuchen No la esto. anticipé, boludo. No, la camisa el que Pero- sabe algo de ciclismo sabe Claro, la bueno, camisa pero- amarilla claro, significa Pero por ahí está el queriendo puntero. decir algo Y él. la maglia rosa. El La puntero. maglia rosa. Exactamente. Bueno, el tema es el siguiente. Él empieza a trabajar en el taller. El dueño del taller de bicicletas le dice: mira, vamos a hacer una cosa, Gino. La verdad que me encanta cómo laburás. Te voy a regalar una bicicleta, pero con el compromiso de que entrenes. Yo quiero que seas ciclista. El dueño del taller El dueño del de taller. bicicletas. Y le regala una bicicleta. Muy joven él todavía en ese momento. Sí, adolescente. Y empieza a entrenar. Y tiene una capacidad impresionante para ese deporte. Convengamos que los Tour de France, los Giro de Italia y todas las carreras de ciclismo se corrían en rutas de ripio. Sí. No era nada como lo que se ve ahora. Las bicicletas eran ultra rudimentarias y eran tipos que se los consideraba escaladores directamente, el nivel físico que tenían. Gino Bartali gana, dentro de su palmarés, gana 2 veces el Tour de Francia, gana 2 veces el Giro de Italia Claro. y gana 95 carreras internacionales Bueno, dentro de Europa. Lo que, obviamente, un tipo dominante. Animal. Pero un animal. lo que yo he visto de de escenas de esa época en el Giro de Italia y en especial en el Tour de France, Sí. los ciclistas paraban en los bares a tomar birra en Sí, medio Bueno, de una. ahí y fíjense, vino. mira, Claro. la foto anterior a esta que es Sí. de Gino Bartali de viejo, fíjate, está fumando al lado de la bicicleta entre Claro. etapas. Entre etapas se paraban Bueno, a tomar birra, vino, se escuchen esto. escabeaban, me encanta. Tenía Para el dolor. era el Boca de la época en Italia. ¿Por qué? Porque tenía, vos a Boca lo odias o lo querés. Y encontraba, exacto, y encontraba Odio en Fausto Coppi su archirrival y archienemigo. Otro italiano. Otro italiano bastante más joven que él. ¿Y se ¿Qué llevaban pasa? mal o era solo competencia? Era competencia, Ah, pero escucha esto. bien. ¿Cómo los caracterizaban o cómo los definían? Decía, uno guapo y otro feo. Uno católico, otro ateo. Uno conservador y el otro casi comunista. Eran los extremos. Bartali era un diésel fiable y de intenciones claras, tradicional, grieta. elegante, italiano de vieja esencia. Coppi era impredecible, melancólico, corredor a golpe de inspiración, Claro. huidizo, tímido y enjuto, revolucionario a su manera. Bartali era hosco pero enamorada, Coppi caía bien, pero nadie acababa de entenderlo. Claro. La famosa grieta. Entonces era una grieta entre ellos dos. Era lo que Boca River. Coppi era para lo que es Traverso y Di Palma. Claro. La realidad es que ambos ciclistas ofrecían un abanico teórico de diferencias que colmaba a los periodistas y a la gente. Claro. Pero ¿qué pasa? Llega la época de la Segunda Guerra Mundial y todo se detiene. No hay más competencias. No se corre ni el no Giro se ni corre el más Tour. el Giro. Él ya había ganado un Giro de Italia en el 36. Había ganado en el año 37 el primer Tour de France. Perdón, en el 38 el primer Tour de France. ¿Qué pasa? El Duce, Mussolini, empieza a verlo como su protegido, entre comillas,
y lo empieza a meterle presión para... ¿Cuál era el objetivo del Duce? Él quería que en el Tour de France pasarle por la cara a los franceses. Claro, quería ¿Por humillar qué? a los franceses. Humillar a los franceses en tu cara y en tu cancha con un italiano. Recordemos que el Duce Mussolini era aliado de Hitler. Sí, era parte del eje. Era parte del eje. Entonces, ¿qué pasa? Se lo representa o se lo empieza a enlazar y a asociar con Mussolini y no deja de practicar nunca durante la guerra. ¿Qué hace? Él salía a pedalear, salía a entrenar. Incluso durante todo el tiempo de la guerra salió a entrenar vestido con su chaqueta que decía Bartali. Era un héroe para los italianos, para los soldados italianos que lo veían pedalear aún en estado de guerra. Y él decía, en algún momento esto va a pasar y yo Voy a estar voy a estar físicamente mejor que el otro. físicamente intacto. Claro, voy a ser el para mejor de volver a todos. correr. Sí. ¿Qué pasa? Por eso tomaba Imagínense, bueno, ¿qué pasa? Así bien para el Logra ganar el Tour de France para, entre comillas, para Benito Mussolini en el año 38. ¿Qué pasa? Hay una repercusión muy grande de todas sus hazañas. Se lo considera un héroe nacional. Pero tenía que tener sobre sus espaldas A Benito. a Benito Y Mussolini. era Claro, un tipo era- chiquito, Benito. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿su simpatía política caía en el lado de Mussolini? Él no hablaba de su simpatía política. Él no tenía afinidad política. Él se dedicaba a entrenar. Claro. De hecho, Nada más que tener el beneficio de poder hacerlo mientras los otros no claro, de hecho, está considerado uno de los 4 campeonísimos, le llamaban así, campeonísimos de la historia del ciclismo en Italia. En el 37 estaba corriendo el Tour de France, lo venía ganando, venía arrasando, se cae, no puede continuar. En el 38 lo gana. Antes de la guerra, en el 39, como les dije, se había frenado todo. Él sigue entrenando, de hecho hay casos en que lo frenó la policía nazi, la SS, en algunas partes en las rutas cuando él estaba pedaleando. Lo llevaron a un campo de concentración donde se mataba a judíos y donde se torturaba a judíos. Y él dijo, a mí, está escrito esto en la historia, dijo, a mí no me hagan nada, a mí háganme lo que quieran, pero la bicicleta no me la toquen porque está calibrada para la competencia. Por favor, no dañen mi bicicleta. Como era el protegido, entre comillas, de Mussolini, se lo liberó, no le hicieron absolutamente nada y siguió entrenando. Y se transformó, después de 10 años, en el único ciclista de la historia en ganar el Tour de France y el Giro de Italia en 2 décadas. O sea, lo ganó en 1936 y en 1938 y gana el Tour de France en 1948 y en el 46 gana el Giro de Italia. Ahora cuando uno mira el Giro y el Tour de France es terrible la profesionalidad comparado, aparte, más allá de comparado con eso, cómo van cambiando los tiempos. Sí, obvio. Exacto. Más teniendo Él- en cuenta que estamos, perdón, pero más Sí. teniendo en cuenta que recién ahora el ciclismo está saliendo de su etapa más controversial de la historia, Sí. ya que en la década del 80, 90 y 2000, muchos le apuntan el dedo solo a Armstrong, Claro, como sí, usó claro. esteroides, pero Armstrong ganó usando esteroides contra otros 20 usaban ciclistas que esteroides. usaban esteroides. Claro. Claro. ¿Entendés? O sea, es como que ganó igual. Sí, sí, ¿Entendés? Él maneja la primera bicicleta. La primera bicicleta generada o creada por Campagnolo. Campagnolo es que creó Ah, los arquero. cambios Sí. en las bicicletas. El arquero Racing. Y el sistema era que él podía hacer los cambios sin detener la bicicleta, porque los demás tenían que parar y cambiar el piñón y el plato, Claro. y él Track. podía hacerlo desde su bicicleta. Oh, pero ¿cuánto demoraba en bajar para hacer el cambio del otro? No, era rápido, supongo que era rápido. Sí, porque pero vos en una carrera- Sí, aproximás la rueda. Pero lo en una muchos carrera, segundos. estando vos Muchos manejando, segundos. perdés un montón de tiempo. Perdés un montón de segundos. Se retira del ciclismo, pasa a ser director de un equipo de ciclistas justamente del Tour de France, que tenía como estrella a Fausto Coppi, a su compatriota, Sí. y su Rival. su rival de toda la vida, que era bastante más joven, por eso decía que era bastante más joven. Después lo contrataron empresas para diseño de bicicletas y para optimizar las bicicletas. Y ya de viejo participaba como periodista relatando para la RAI las carreras Claro. de ciclismo. Muere en el año 2000, a los 85 años de edad, en su Florencia natal, a consecuencia de un ataque al corazón. Estaba casado desde 1940 con Bien. Adriana Valli, con la que Aguante. tuvo 3 hijos, Andrea, Bianca María y Luigi. Gino Bartali muere, como les dije entonces, en el año 2000.
Y hasta ahí su historia. Un viejo facho. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la verdadera historia? ¿Por qué les dije que se iban a caer de culo A con ver, esto? eso quiero ver. Él muere en el año 2000 y en el año 2003 Revivió se descubre el diario íntimo de Bartali. de... No, señor. Ah, De Giorgio Nissim. ¿Quién es? ¿quién sería? Giorgio Nissim era un judío de la Toscana Un judío. que organizó una red de imprentas puestas en los sótanos de los conventos, donde se organizaban y se imprimían los pasaportes falsos de los judíos, tal como hacía el alemán Schindler. Schindler para salvar judíos. Resulta ser que el emisario que llevaba papeles hacia un lado No me quería y anticipar, fotos hacia el otro con los pasaportes terminados era Gino Bartali. Ah, Mirá está. vos. Gino Bartali tenía dentro de su bicicleta, en los caños de su bicicleta, se metían pequeños papelitos o pequeñas fotos con las que se confeccionaban los pasaportes. Claro, los En tu documentos. cara y en tu cacha de Benito. Tomá digamos. vos. ¿Qué pasa? Sí. Para que tengan ustedes una idea de la dimensión de Benito esto, Cámela le dijo. Sí. salvó Te cabe, a más de viejo facho. 800 judíos Ah, mierda. de las manos Con su bicicleta, digamos. de las Bueno. manos de Hitler. Esto Y de fue Benito. durante los... claro, y de Benito Mussolini. Esto fue durante los años 1943 y 1944. Sí. Acá hay algo que es impresionante, que lo que dice Nissim dentro de su diario, que dice, transportaba fotos en una dirección y la documentación falsa confeccionada a la vuelta. Ujú. Ah, claro. Todo sucedía muy rápido porque el viaje se hacía en un solo día durante varios años, o sea, durante 2 años, y durante varias veces por semana para regresar antes del toque de queda. Claro. Y hacía ni más ni menos que 400 kilómetros Claro. en bicicleta para llevar una foto y En traer el un día pasaporte se clavaba terminado. 400 kilómetros. Sí, varias veces a la semana, con Claro. nieve, con lluvia, con sol o con frío, como sea. Y todo el mundo pensaba que estaba entrenando en beneficio de Benito, digamos. Exactamente. Mirá vos. qué Durante lindo. décadas sobrevoló sobre él la etiqueta de ser Facho. facho y se llevó el secreto a la tumba. Ah, Si Claro. estos diarios no se hubieran conocido, Era el no los facho hubieran de- descubierto. No, no curró hubieras- nunca encima No con curró esto. nunca con esto. ah, ah. No se hubieran descubierto jamás la verdadera historia atrás de Un crack. esto. Gino Bartali está considerado dentro de los salvadores mayores de los judíos. De hecho, se le hizo un post-mortem. Cuando se descubrió esta historia, se le hizo un homenaje en Israel. Mirá Y vos. todos los años se lo homenajea a Gino Bartali. Una vez su hija le preguntó, porque él, con esto termino, le decían, Andrea Bartali comentaba que la gente lo llamaba héroe cuando ganaba las guerras, cuando ganaba las carreras. Las carreras. Y él decía, mi padre era un católico ferviente, casi nunca nos habló de lo que hizo durante la guerra. Decía tan solo que en la vida esas cosas se hacen y basta. Ahí está. No Las se cosas promociona. hay que hacerlas, Sí, no hay que pero- promocionarlas. Sí. Y cuando le decían, Gino es un héroe, él respondía, no, yo quiero que me recuerden por mis logros deportivos, yo soy simplemente un ciclista. Un ciclista. Me gusta eso. Che, Bien, muy, muy grosso el muy buena historia. Muy Grosso buena el historia. chaval. La van a poder ver seguramente en estos Hay una días. película de La esto, van a ver ¿eh? en YouTube, en la historia contada por el señor Cinito Mayor. Me encanta. Y el señor Cinito, ¿él tiene el nombre de la Hay- película? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Es Gino Bartali, Iron Man. Ah, Iron Man, se mira. hizo la película en el 2006. Genial. Eh, ¿Película se- italiana? No. Ah, mira, Va, una no producción sé. hollywoodense. No me arriesgaría a decirte no que es pongo la italiana. mano en el fuego. Está bien, está bien. Fíjense que hay una foto dentro de las que puse, si la están viendo en este momento, está en la tapa del gráfico. Sí, la he ¿No, no, visto. el gráfico? La he La visto. tapa del Hay una tapa del gráfico. ¿Cómo se trae Hay el una tapa gráfico? del Che, vamos, muy bueno, Pablito.